¿Qué tal, queridos hermanos? Aquí nuevamente la familia Ochoa Castro. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hoy, 26 de marzo del 2025, la iglesia celebra a San Braulio de Zaragoza, quien vivió del año 590 al 651. Y el evangelio que nos ocupa el día de hoy es el capítulo 5 de San Mateo, versículos del 17 al 19. el cumplimiento de la ley. Vamos a repasar los 3 versículos del evangelio de hoy. No piensen que ha venido a abolir la ley y los profetas. No ha venido a abolir, sino a dar cumplimiento. El maestro nos los destaca, te lo recuerda, nos lo recuerda. Vino a dar cumplimiento pleno de la ley. ¿Por qué lamentablemente hoy en día algunos sacerdotes o laicos quieren tergiversar la palabra de Dios? Diciendo que el Señor permite que el pecado entre dentro de su evangelio. ¿Cómo lo hacen? Cuando apoyan el aborto, la ideología de género, la eutanasia, la nueva era, el nuevo orden mundial. Están engañando a muchos católicos de que la palabra de Dios se debería actualizar, que la palabra de Dios tiene que modernizarse. Esos pensamientos progresistas no son del Señor, no son del Evangelio. Esos son pensamientos humanos, pensamientos del diablo, que buscan distraer al católico y desviarlo de la palabra de Dios. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra, ni una coma de la ley, sin que todo se cumpla. La palabra de Dios es eterna. ¿Por qué es eterna? Porque es Dios mismo. Es Él mismo cuando hablan desde el ambón, los lectores, los ministros, el sacerdote cuando proclama el Evangelio. Es Dios quien está hablando. Por eso que nos da mucho dolor, como en muchas celebraciones eucarísticas, personas que se paran delante del pueblo, mal vestidas, mal habladas, sin preparación, y que lamentablemente dejan distraídos a muchos católicos y piensan que es un mero teatro, que piensan que lamentablemente pueden leer como les da la gana, y no es así. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que se proclama, que se lanza hasta la última persona en la última banqueta para su conversión. En este tiempo de Cuaresma, querido lector, querido hermano que colaboras en la celebración eucarística, ¿realmente te estás preparando dignamente para proclamar la palabra de Dios? Por tanto, el que traspasa uno de estos mandamientos más pequeños y así los enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. El que observe la palabra de Dios, el que lo predique, el que lo practique, el que dé testimonio, ese será grande en el cielo. La palabra de Dios vino a decirnos que vino a dar cumplimiento pleno de la ley. Y si tú quieres cumplir la ley del Señor, ¿cuáles serán las condiciones para seguirlo, para darle cumplimiento? Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Repítelo, hijo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Es perder, es morir al hombre pecador, a la mujer pecadora, es cargar la cruz, porque el Señor quiere que te entregues en plenitud a su voluntad, a su designio, que es doloroso, sí, pero que la gracia de Dios nos colme para hacer llevadera la cruz que cada uno de nosotros tenemos y poderlo ver en la morada celestial. El Señor vino a unificar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Señor nos destaca que existe una sola palabra de Dios. Escuchemos lo que nos dice la palabra en tu vida en el Evangelio de hoy. Cristo nos reveló entero el mensaje de salvación de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento son la voluntad completa de Dios, el testimonio de su amor y acompañamiento a la humanidad a cada paso de su historia. Dios comenzó revelando su amor poco a poco.
de acuerdo a la mentalidad de esa gente a la que invitó a formar un pueblo y a tenerlo a él como el centro de su identidad. Como a niños pequeños, como dice San Pablo, los llevó de la mano y les dio el alimento que podían comer, o sea, una ley que pudieran asimilar y aplicar, que les sirviera para fortalecer su identidad ante los pueblos vecinos y que los ayudará a tener reglas de convivencia. La nueva ley es el amor, es activa y es propositiva. Dar el comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y encarcelados, enseñar al que no sabe, amonestar al que se equivoca, etc. En ese cumplimiento de la ley, el Maestro, nuestro Señor, amplió, modificó, derogó algunas leyes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, como el tema del divorcio, como el perdón a los enemigos. Lamentablemente, muchos de nosotros esta palabra de Dios nos cuesta, nos pesa hacer el bien al que te ofende. Porque el Señor no solamente nos ha llamado a dejar de hacer el mal, no, también debemos hacer el bien al prójimo, a todos, y haciendo el bien, ¿cómo? Con obras de misericordia, corporales y espirituales. Por eso que la palabra de Dios es una espada de doble filo, que penetra en lo más profundo de nuestro ser, para que así podamos vivir en plenitud el designio que tiene Dios para cada uno de nosotros. Vamos a repasar cuál es el cumplimiento mayor de la ley. Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. Mas los fariseos, al enterarse de que habían tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Repite la pregunta, hijo. ¿Cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Amar a Dios, amar al prójimo. Y el Señor, en ese proceso de evangelización, de llamarnos a la conversión, nos parafrasea su mandamiento principal, que es el mandamiento del amor. Primero vamos a escucharlo en boca del evangelista San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si estás odiando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu suegro, a tus padres? El que ama a Dios es porque su amor se refleja en el prójimo. El que ama al prójimo, ama a Dios. No somos filantrópicos, no somos personas que solamente dan buenos actos de misericordia. No, si amamos a Dios, amamos al prójimo. Si amamos al prójimo, amamos a Dios. Escuchemos de la boca del apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Con nadie tengan otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. La caridad o el amor es la máxima expresión que podemos tener con Dios y con el prójimo. Dios nos ama, Dios nos envió a su Hijo unigénito para que así podamos reconocerlo y caminar por su senda. Hermanos, el llamado es a cumplir la ley del Señor, a cumplir la ley para caminar hacia la eternidad. Sigamos creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y también nos estás invitando a buscar en YouTube Formando Familias Católicas. No olviden de suscribirse, darle a campanita, compartirlo con todos sus amigos y darnos un pulgar arriba. También síganos en Instagram, YouTube y Tu Cristo.